Juan Alberto Francisco, del Observatorio de los Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, está con nosotros aquí esta mañana a propósito del proceso de deportación de ciudadanos haitianos de República Dominicana. Cuéntanos cuál es la preocupación que tiene el observatorio, qué es lo que está pasando que llama la atención. Sí, muy buenos días. Para el observatorio es una preocupación constante ver, un ejemplo, los operativos que se están llevando a cabo en diferentes partes, tanto de la ciudad de Santo Domingo como del resto del país. Por ejemplo, en específico, nosotros hemos venido dándole seguimiento a operativos que se están realizando de manera ilegal, según dice el reglamento de migración, encabezado por el Ciutran, donde tienen una cárcel móvil. Vamos a decir, ¿qué es el Ciutran? El Ciutran es la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila, pertenece al ejército. Lo están haciendo ellos y no están utilizando la camiona, como decían los haitianos antes, que es la guagua que utiliza migración. Okay. Si no lo está utilizando el Ciutran, lo llevan a Villamella, que es un centro de ellos, y de ahí lo envían al centro vacacional de Jaina. Pero ¿qué está pasando? Nosotros no nos oponemos a que el Estado utilice, por ejemplo, los métodos de repatriación. Bueno, la repatriación es una prerrogativa del Estado ante el que viola la ley de migración. Exactamente. Pero no obstante eso, el Estado debe garantizarle, un ejemplo, la dignidad, por lo menos, al ser humano. La ley de migración y los acuerdos internacionales para este caso, por ejemplo, en Estados Unidos deportan a un ciudadano y tienen que garantizarle, decimos eso porque es de donde deportan a más dominicanos, ¿no? Tienen que garantizarle determinados estándares. Ahora mismo estábamos hablando del caso de una ciudadana dominicana que fue maltratada en México, y el solo hecho de estar en una cárcel sin acceso a un teléfono se considera una violación de derechos. En el caso de la ley dominicana, ¿qué es lo que se establece? La ley dominicana, nosotros tenemos algo de que nos encanta copiar de otros países, pero no lo cumplimos. Aquí la ley te establece, por ejemplo, en su reglamento, de que una persona, para ser detenida tiene que haber sido primero notificada y declarársele primero la ilegalidad en el país mediante una orden administrativa. Aquí no se cumple eso. Aquí simplemente... ¿Quién debería emitir la orden administrativa? La Dirección General de Migración. O sea que la Dirección General de Migración debe identificar la persona para poder emitirle la orden. Exactamente, se individualiza, luego se notifica y tú tienes un sinnúmero de procesos que tú puedes agotar antes de la deportación. Por aquí lamentablemente te agarran hoy en la tarde y ya mañana tú estás en Haití. Solamente pasa con los haitianos realmente. Porque si fuera un nacional de otro país, sí se cumple el debido proceso. Pero lamentablemente con los haitianos no se está cumpliendo. Ustedes hace 2 años creo que estuvimos hablando de la encuesta nacional de migración, y uno cuando ve estas violaciones de derechos humanos, a mí realmente me irrita saber que el volumen del ciudadano, aún con eso, el volumen de ciudadanos haitianos en la calle aumenta en vez de disminuir. El observatorio no ha establecido algún tipo de contacto con esa población para determinar los mecanismos por los que acceden al territorio dominicano. Nosotros estamos haciendo ahora un levantamiento. Empezamos, por ejemplo, la semana pasada por diferentes sectores en donde hay, un ejemplo, mayor cantidad de haitianos, viendo, un ejemplo, cuáles son sus necesidades y por qué, un ejemplo, muchos de ellos ingresan al país y por qué muchos, un ejemplo, no han logrado regularizarse, aún estando inscritos en el plan. Y estamos en ese proceso de hacer el levantamiento, de ver, un ejemplo, el por qué y todas las dificultades que tiene, un ejemplo. En el caso de la regularización, ¿cuál es la causa que, si ustedes ya han encontrado algo, impide ese proceso? Te dicen, por ejemplo, una, no tienen mucha información, es una. Y dos, los requisitos que te piden muchas veces son inalcanzables, tanto por parte, por ejemplo, del gobierno dominicano como por el gobierno haitiano. Por ejemplo, muchos de ellos todavía pagaron, por ejemplo, su pasaporte y no lo tienen. Y hace 2 años que pagaron un pasaporte que todavía no tienen. Pero también se les dificulta sacar un documento, un acta de nacimiento aquí en su embajada. Porque entonces aquí lo envían, que tiene que durar 1 mes en la República de Haití para legalizar o apostillar cualquier documento. O sea, no hay canales de comunicación entre ambos estados, lamentablemente. Entonces, un ciudadano haitiano aquí que quiere un acta de nacimiento, ¿tiene que ir a Haití? Prácticamente sí.
¿Cuál es el costo para este proceso? Porque yo recuerdo que cuando estaba el Plan Nacional de Regularización, yo ayudaba a una persona que me asiste en tareas domésticas y costó alrededor de 15,000 pesos. El costo realmente anda entre 15,000 y 20,000 pesos. Depende, por ejemplo, si consigue ciertas facilidades con algún notario amigo. Por ejemplo, cada documento tiene que ser notarizado y cada notarización tiene que ser legalizada. Por ejemplo, una legalización ahora mismo te cuesta 700 pesos, más la firma del notario. Y si, por ejemplo, la acta de nacimiento, la carta de la Junta de Vecinos tiene un costo. Automáticamente salió el plan de regularización, todas las juntas de vecinos pusieron a 200 y 300 pesos una carta. Y esa carta tú puedes llevarla al ayuntamiento, que también tiene un costo. O sea que esa carta te sale en 500 pesos. Ustedes han determinado después de este proceso, porque aquí las deportaciones son cíclicas, ¿no? Sí. Hacen una ola, se van, después vuelve y viene y estamos en eso. Y yo no quiero esa imagen porque miren, una de las cosas que más daño le hizo a lo desnacionalizado es el intento forzado de confundir migrante con nacional. Que los medios de comunicación no ayudaron en eso, o no ayudaron, no. Los medios de comunicación se coaligaron con el gobierno para desinformar a la población. ¿Ustedes tienen ya una idea de cuántos migrantes han sido deportados y a qué ritmo se deportan cada día? Hemos tenido acercamientos, por ejemplo, con organizaciones que pertenecen al observatorio, de que ya van más de 10,000 deportaciones. Y creo que debe ser cierto. Por ejemplo, si uno se para media hora frente a Ciutrán y te paras una hora en el vacacional de Jaina, te das cuenta, por ejemplo, la cantidad de migrantes haitianos que están saliendo. Pero, ¿que todo el que es detenido es deportado o puede ocurrir algo en el camino? Puede ocurrir en el camino, depende de quién lo agarre y cómo. Por ejemplo, puede ocurrir, y está ocurriendo mucho, de que los vendedores en el camino a veces lo desmontan, pero no le devuelven la mercancía. Pagan 500 y 2,000 pesos, pero no se le devuelve su mercancía. Pero, por ejemplo, sí pasa de que si tienen sus documentos, de Jaina lo devuelven. Pero están apresando muchas personas con sus documentos, incluso con cédula ya dominicana, lo desmontan con la excusa de que ellos no disponen de dispositivos para verificar si son falsos o no los documentos. Mientras tanto, entonces pasan mala noche. ¿Ustedes han iniciado algún proceso, algún recurso para evitar este tipo de maltrato? ¿A qué se puede acoger un ciudadano en estas circunstancias? Mira, nosotros estamos haciendo una campaña ahora mismo de promocionarle a los haitianos nuestro número de teléfono con una línea gratuita para que puedan acceder. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente el haitiano tiene mucho miedo. Para darte información... Bueno, el migrante en el mundo entero tiene miedo. Sí, tiene miedo el migrante entero, pero el miedo de los haitianos es súper mayor, yo creo, que a cualquier otra nacionalidad. Incluso hasta para darte su nombre es muy difícil, muy difícil. Entonces usted lo que tiene es una campaña para que el migrante que esté en una circunstancia se comunique con usted. Exacto. Si tiene, por ejemplo, sus documentos, nosotros, por ejemplo, asistirle. ¿Y a qué lugar puede acudir por si hay alguna persona que nos esté oyendo? Puede llamar al 809-200-0286, que es la línea de auxilio gratuita. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Alberto Francisco del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, que está con nosotros a propósito de esta campaña de deportación de migrantes sí, haitianos, que esos son los deportables.